de la ciudad, pero no solamente de la ciudad, sino también del cine. Y en ese sentido voy a tratar de citar algunas películas de Rossellini, Paisán, de Rossellini. Voy también a mostrar algunos ensayos de los actores naturales. O sea que va a ser una conversación interrumpida por esas citas pues a estos testimonios. Voy a mostrar también un testimonio y voy a abusar un poco de ustedes de la paciencia. Es un testimonio que me dio una señora ahora que estamos en la preproducción o en este trabajo anterior para construir La mujer del animal, que es la película que si Dios quiere vamos a rodar al final de este año. Vamos a mostrarles ese testimonio para que también entiendan un poco la forma de investigación y cómo es la forma que tiene un cineasta como yo, que hace películas de realidad, para construir sus guiones y para construir estas películas que pretendo que vayan más allá de la mentira del cine y que incurran y que se introduzcan, digamos, en esas verdades de la ciudad que estamos tan necesitados por conocer. Voy a empezar un poco también abusando de ustedes, de algunos que ya me han escuchado en algunos cursos y demás, pues contándoles un poco cómo nace, digamos, este tipo de películas con actores naturales, que creo que son lo que caracterizan, digamos, las películas que hemos hecho nosotros en Medellín. Este grupo de amigos míos con los que he trabajado, pues, digámoslo, tan apasionadamente desde hace muchos años. Entonces voy a devolverme un poco a contarles cómo ha sido un poco como la evolución y cómo, digámoslo, por carencias, por problemas, hemos tenido que tomar un camino extraño y un camino que, sin saber muy bien por qué, nos ha llevado, digámoslo, a algunos descubrimientos y algunos logros. Cuando nosotros empezamos a hacer cine en el año 80, ¿cierto? Realmente no teníamos, no sé por qué, ninguna discusión acerca del guión. Éramos unas personas realmente muy intuitivas, ¿cierto? Y además, yo empecé a hacer películas buscando los actores de los grupos de teatro y rápidamente me choqué, digámoslo, con la certidumbre de esos grupos de ese momento, del año 80-81, de que eran actores que no habían pensado nunca en cine ni en televisión y que eran actores muy teatrales. Entonces yo lo primero que tuve fue un enorme desconcierto de encontrarme actores que estaban totalmente sobreactuados y que nunca habían, digamos, nunca se habían preparado para tratar de reconstruir esa actuación propia de la vida cotidiana, sino que más bien eran actores, como les digo, totalmente panfletarios, sobreactuados. Yo creo que el teatro en ese momento en Medellín se había configurado alrededor de la política y por lo tanto era un teatro brechtiano, más bien como de consignas, de pregones, de un teatro totalmente sobreactuado. Entonces estuvimos en los primeros esos años haciendo unos cortos muy pequeños, ¿cierto? Yo fui a la Biblioteca Pública Piloto, después fui al Colegio Ferrini, y en el Colegio Ferrini, que era un colegio donde iban a parar todos los pelados un poco hiperactivos que no se acomodaban en ninguna parte, y que era una época donde no había pues tanto celo, digámoslo, por la escolaridad de los alumnos, ¿cierto? Uno ahora ya no puede ir a un colegio y pedir conversar con nadie, tiene que pedir cita y tiene que hablar con el rector con tiempo. En esa época inmediatamente me dieron el permiso para pasar por todos los salones y yo desescolaricé todo ese colegio en media hora. Y no, todo el mundo tan contento, y entonces le pedí al rector que me diera permiso para trabajar con unos muchachos, y empecé a trabajar con estos niños del Ferrini y empecé a buscar, digámoslo, el camino de actores naturales. Hicimos intentos por buscar actores de televisión. Me recuerdo que Luis Eduardo Arango
fue un actor que buscamos porque nos parecía que reflejaba un poco la forma de actuar de la vida cotidiana. En ese momento estaba muy joven y es un tipo muy talentoso que todavía está en toda su vigencia, pero nunca Luis Eduardo Arango llegó a trabajar con nosotros porque estaba muy ocupado, ganaba mucha plata y realmente nunca nos cumplió las citas que nosotros le pedíamos. Y entonces nos tocó empezar a hacer un cine de actores naturales. Y como les digo, empecé a trabajar con esos niños, después fui y busqué un grupo de actores de la Edad Dorada de un club que se llamaba el Club de la Edad Dorada. Y entonces empecé a ensayar y empecé a buscar cómo era posible encontrar la manera de hacer un cine, digamos, lo que se sostuviera con estos actores. Me desesperaba porque no encontraba la manera de hacerlos actuar. Yo nunca he sido un hombre de teatro, no tenía ninguna experiencia, por lo tanto simplemente guiado por la intuición y buscando una naturalidad muy sencilla. Hasta que me encontré con un actor muy particular que se llamaba Alonso Arcila Monsalve, un locutor de radio que lo llamaban el habitante mayor y que hacía un programa que se llamaba Habitante de la Noche, Habitante Mayor de la Noche. Y yo vivía escuchando ese programa todas las noches, me trasnochaba leyendo y escribiendo poemas y bueno, y en la casa, era una casa muy particular porque todo el mundo tenía como invertido pues el horario. Y todos nos acostábamos como a las 4 o 5 de la mañana y pasábamos la noche despiertos, muy contentos, escribiendo, hablando, escuchando el programa. Y yo escribí un guioncito sobre el programa y cuando me gané un premio de Focine para hacer ese mediometraje, fui a Todelar y entonces me encontré con Alonso Arcila y ahí, digamos, lo encontré el primer actor natural que yo conocí en el sentido de que me di cuenta que él era una persona que no necesitaba textos. Yo lo primero que le dije fue que improvisara, pues yo, mejor dicho, le daba unas indicaciones sobre lo que eran las secuencias y él empezaba a improvisar, pero lo interesante de todo era que él era un hombre que era un gran narrador de su mundo. Entonces empecé a entender que los relatos, digamos, lo tienen como dos formas, ¿cierto? O dos dimensiones, ¿cierto? Una es el universo y otra es el argumento. O sea, yo iba a contar la historia de una noche, de Habitantes de la Noche, del programa donde el locutor lo llamaban, digamos, los celadores para contarle que había un grupo de muchachos que le estaba robando las bicicletas, entonces el celador empezaba a echarle los perros a los muchachos y a alertar a todo el mundo pues, por el peligro de esta bandita. Y al mismo tiempo eso servía para que ellos empezaron a robar unas bicicletas para sacar a un amigo de ellos que estaba ¿cómo se llama? Pues en el hospital mental. Había un amigo de ellos que estaba encerrado por drogadicción, entonces ellos empezaron a robar bicicletas y iban a sacarlo. Necesitaban que él de alguna manera los esperaba en algún lugar y entonces el locutor, la historia servía como una especie de triangulación para que estos se enteraran. Entonces lo interesante de todo fue que cuando yo hablé con Alonso Arcila, yo me doy cuenta que lo importante era que el programa era un universo y que él estaba inscrito en ese universo y que él de alguna manera era el traductor y el que extrovertía ese universo. O sea que lo más interesante de todo era que yo tenía un argumento, pero que lo interesante era que a través del actor, el actor lo que me hacía era conocer el universo. El universo de ese programa de radio era muy sencillo. Él recibía a la gente a las 6 de la tarde con una cantidad de razones para la gente. Él, digámoslo, tenía una relación muy especial con la gente que lo llamaba al programa, tenía una relación también especial con Recaredo, que era el máster del estudio, una relación también con un mago que iba por la noche. En todo caso, lo interesante fue que me di cuenta en ese momento que existían otro tipo de actores. Si ustedes ven el corto ahora, van a encontrar que los otros actores, los niños, digamos, lo que yo había sacado del Fellini, eran unos niños de todas maneras que estaban, digámoslo, como ateridos de frío en la actuación y estaban paralizados y que yo no tenía, digámoslo, las herramientas ni el poder para ponerlos a actuar como con naturalidad y con fuerza, como yo quería. El único que se desenvolvía, digámoslo, en ese corto y que tenía un lenguaje totalmente
claro para conversar y rico en ideas, era Alonso Arcila. Después hicimos otro programa, otro corto, otro mediometraje de Focine, nos ganamos otro premio que se llamaba La Vieja Guardia. Y entonces en La Vieja Guardia yo tuve también una serie de dificultades. Acudí a ese grupo de los señores de la Edad Dorada, y yo vuelvo y repito, no tenía la forma de hacerlos actuar. A pesar de que ya me había encontrado un primer actor natural, no había sacado las conclusiones. Entonces aquí en este segundo trabajo sí fue muy interesante, y fue aquí descubrir realmente el concepto de universo. Entonces el concepto de universo fue simplemente que me encontré en la Universidad de Antioquia una compañera de estudios que me dijo que ella tenía, el abuelito de ella era un antiguo jubilado del ferrocarril de Antioquia. Esa película se llamaba La Vieja Guardia. Esa película se llama La Vieja Guardia y era la historia de los viejos jubilados del ferrocarril. El argumento me lo dio un cuento de Juan Diego Mejía que se llamaba La Guardia Dura, y yo tenía el argumento pero no tenía el universo. Entonces cuando le hago caso a esta amiga mía, me voy para unos cafés de Belén, y allá me encuentro con varios personajes antiguos jubilados del ferrocarril. Entonces cuando converso con esos jubilados del ferrocarril, me doy cuenta que ellos, digamos, no sé si son o no los actores, pero lo primero que ellos me dan a mí es, digamos, las voces de ese universo. Entonces empezaron a contarme una cantidad de historias del ferrocarril de Antioquia que yo había buscado en los libros infructuosamente, porque no existían, digámoslo, esos libros en donde te contaran la vida cotidiana del ferrocarril de Antioquia. Entonces cuando hablo con estos señores, lo primero que se me hace evidente es que ellos tenían, digámoslo, en sus cabezas toda la información de ese universo. Entonces empiezo a ser más consciente, digámoslo, de que existe un argumento, pero que el argumento, digámoslo, está rodeado de un universo, y me doy cuenta que hay unas personas que tienen ese secreto de ese universo. Entonces converso con estos jubilados, les pido que por favor actúen en la película, y ahí es cuando se hace, como quien dice, el milagro de los actores naturales para mí. O sea, empiezo a darme cuenta que el actor natural es una persona que es un narrador de un mundo, de un universo. Entonces estos señores empiezan a contarme, digámoslo, la historia de máquinas famosas, que la 53, que la 65, de maquinistas famosos, que un tal Pulgarín, empiezan a contarme de descarrilamientos muy, digamos, lo que habían quedado escritos en la memoria de la gente que vivía, la historia del ferrocarril de Antioquia. Había habido un descarrilamiento como en el año 42, en Cantagana, donde el tren se había, digámoslo, devuelto subiendo una pendiente, una montaña, y se habían descarrilado no sé cuántos vagones y se habían muerto como 40 y pico de personas. Me cuentan también de cómo en la violencia los pájaros o la chusma paraban los trenes en mitad de un potrero, cómo sacaban a la gente y la asesinaban. Me contaron historias hermosísimas también de brujas que de pronto los maquinistas visitaban, y que de pronto les llevaban de brujas que alimentaban unos gusanos enormes con el óxido de los tornillos que ellos les llevaban. En todo caso, se me hace, de pronto yo tengo un argumento de la historia, pero lo que me voy dando cuenta es que fuera del argumento lo interesante es el universo. Entonces me doy cuenta, digamos, de lo que es un jefe de estación, de lo que es un maquinista, un fogonero, y entonces empiezo, digamos, a alimentar ese argumento que me había dado Juan Diego Mejía en un cuentecito que llamaba La Vieja Guardia Dura. Empiezo a alimentarlo y a darme cuenta que lo interesante es que una película lo que debe dar al espectador no es el cuento de un argumento, sino lo que debe dar es la traducción, digámoslo, a través del argumento. Es a través del argumento mostrar, digámoslo, lo que está detrás del argumento, que es el universo. Entonces, estos señores de la Vieja Guardia, empiezo a trabajar con ellos, y de pronto un día descubro, haciendo un ensayo,
que ellos que lo interesante no es que yo los ponga, digámoslo, a decir unos diálogos y a representar unas cosas que están prescritas en el cuento de Juan Diego Mejía, sino que lo interesante es que ellos empiecen a improvisar. Entonces hay un momento donde uno de ellos improvisa y saca, digámoslo, de sus recuerdos una cantidad, digámoslo, de observaciones sobre lo que era unas bodegas de un tren, ¿cierto? Estamos haciendo una improvisación allá en la estación Botero, y entonces el hombre, de pronto yo me doy cuenta que él tiene en la mente una cantidad de cosas y que al improvisarlas simplemente me saco la información que yo no conocía sobre el ferrocarril de Antioquia. Y entonces el actor ya se independiza, digamos, de mis exigencias como director, y de un momento a otro está como volando está volando sin instrumentos, y entonces empieza a reírse y empieza de alguna manera a ser soberano de sí mismo, como que dice, a recuperar la libertad que como actor, digamos, primero no tenía. Los actores naturales con los que yo trabajaba en ese momento eran personas que me hacían a mí el mandado de hacer lo que yo les pedía que hicieran. A veces lo hacían bien, a veces lo hacían mal. Yo no tenía control sobre eso. Como les digo, yo muchas veces los regañaba, los mimaba, les prometía plata, los insultaba, pero no tenía control. Cuando este actor en un momento dado me muestra que el camino es la improvisación, entonces yo me doy cuenta que ese camino es muy interesante y que ellos recuperan esa especie de libertad que tenemos todos en la vida cotidiana. Ustedes ven que en la vida cotidiana todos, cuando actuamos, digamos lo hermoso, cuando una cámara la cámara muchas veces nos cohíbe y nos limita y nos paraliza, pero en general cuando uno observa a las personas en la vida cotidiana, lo hermoso de la vida cotidiana es que todo el mundo tiene como un libreto nacido de alguna parte, pero del cual se siente totalmente autor y se siente totalmente libre en interpretarlo. Entonces cuando yo veía estos, empecé a hacer pruebas con ellos y de una les dije, muchachos, ustedes improvisen sobre esto, improvisen sobre aquello, improvisen sobre estas cosas, y estos tipos empezaron a soltarse y empezaron de alguna manera a darme una información que no era ya la del argumento, sino la del universo, o sea, la del ferrocarril de Antioquia. Entonces, ese pequeño descubrimiento se fue profundizando en otro corto que hicimos que se llamaba, en una película que hicimos para el canal de Teleantioquia en su inauguración, Que pase el aserrador. Después hicimos otro corto que se llamó Los músicos, y entonces yo descubrí el agua tibia. ¿Cuál era descubrir el agua tibia? Era que si yo iba a trabajar, digámoslo, con músicos, necesitaba músicos de verdad. Y entonces las escrituras de guiones se convirtieron ya en una cosa, digámoslo, solitaria, yo en mi escritorio, digámoslo, inventando cosas, sino que ya simplemente me reunía con una cantidad de músicos de Medellín, músicos populares, y empezaba a hablar con ellos, y ellos empezaban a contarme, digámoslo, a ponerme de manifiesto su mentalidad. Y su mentalidad era como quien dice ese universo, todo el mundo de ellos. Entonces, cuando hicimos Los músicos, por ejemplo, trabajamos con un acordeonista ciego, tipo simpaticísimo que me he encontrado después, hace mucho no veo, no sé cómo estará ahora, se llamaba Federico Restrepo, y era un tipo, un muchacho, era joven, estaba muy joven en esa época, tenía por ahí 28 años, y era de una familia, toda era una familia de ciegos, pero él tenía una personalidad, un carácter maravilloso para, digámoslo, de alguna manera pues superar, digámoslo, las limitaciones de su ceguera, y era un hombre de un humor extraordinario, y era un tipo que se echaba chistes todo el día, chistes casi todos muy procaces, muy obscenos y que nos hacían reír muchísimo. Entonces empezamos, digamos, a construir el guión con base en las improvisaciones. Primero las conversaciones de ellos, al mismo tiempo también esa película de los músicos, lo que yo hice fue también, digámoslo, llevar a la oficina una cantidad de músicos que yo me encontraba en las 70, esos músicos pues serenateros, digamos, lo que deambulan por toda la noche buscando algún cliente. Entonces empecé a hablar con ellos y a darme cuenta quiénes eran esos músicos, cuál era su forma de ver la vida, cuál era su mentalidad, y además qué les ocurría además también. Entonces empecé a escribir un guión en donde estaba, digamos, el énfasis no tanto en el argumento como en el universo, y el argumento al fin salía de alguna manera como de unas precipitaciones del universo,
salían, digamos, los elementos del argumento, ¿cierto? Entonces, todo esto para prepararnos a nosotros a llegar a ese momento tan particular de hacer Rodrigo de No Futuro. Rodrigo de No Futuro es una película que nosotros queríamos, que nosotros empezamos sin argumento. O sea, cuando Luis Fernando Calderón y yo nos ganamos un premio en Focine en esa época, cuyo premio era hacer la película. Pero la película que habíamos escrito Luis Fernando Calderón y yo era una película neorrealista en homenaje a Humberto D., se llamaba Rodrigo D., en homenaje, digámoslo, a ese cine neorrealista, de tiempos muertos, de observación de esos tiempos muertos que van acompañando a los personajes y van produciendo una enorme emoción. Pero Luis Fernando de pronto se retiró de la película porque se quedó trabajando en la universidad. Entonces yo le pedí el permiso, le dije: Luis Fernando, yo voy a cambiar el guión de este. O sea, este argumento lo voy a cambiar completamente y voy a buscar hacer una película sobre las comunas de Medellín, y voy a hacer una película para tratar de entender qué está pasando en Medellín, año 86, en año en donde realmente la ciudad estaba sacudida por la violencia. Ahora ya más o menos después de 30 años o ¿cuántos años? Pues 25 años, más o menos entendemos qué pasaba en esa época, ¿cierto? Que era el cartel de Medellín, y bueno, era una confrontación entre ese cartel de los capos del narcotráfico que querían impedir a toda costa la extradición. Y entonces, pero nosotros en el año 86 no entendíamos muy bien qué ocurría, y yo le dije a mis amigos: hagamos una película para tratar de apresar qué está pasando en Medellín, hagamos una película. Entonces me dijeron: ¿y cuál es el argumento? Yo les dije: no, aquí tenemos un argumento provisional, se llama Rodrigo D., no podemos cambiarlo porque ya firmamos un contrato con Focine, pero vamos a buscar otro argumento. ¿Cómo? Vamos a tratar de entender qué pasa en los barrios de Medellín. Entonces era una cosa muy angustiante, porque yo tenía un guión, digámoslo, pues tenía como un blog de hojas en blanco, en donde yo iba apuntando las secuencia 1, secuencia 2, hasta la secuencia 98 más o menos, pero esas páginas estaban totalmente en blanco. Entonces cuando el productor llegaba María Mejía, me decía: ¿cómo va el guión? Y yo: va muy bien, pero nosotros no teníamos guión. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Nosotros lo que hicimos entonces fue: bueno, vamos a convocar a los actores. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos aprendido, digamos, los de Habitantes de la Noche, la Vieja Guardia, los músicos, nosotros necesitábamos ser unas personas con las cuales conversar. O sea, era un cine que se hacía con un argumento provisional muy sutil, muy delgado, en busca de un universo que se nos iba a hacer presente a través de los diálogos y las conversaciones con los que iban a ser los actores naturales. Entonces lo que necesitamos era que esos muchachos de los barrios fueran a la oficina. Entonces fue muchísima gente, fue mucha gente que no hacía parte de esas comunas, pues no lográbamos. El radio ponía en el Colombiano, en El Mundo, poníamos la noticia de que íbamos a hacer una convocatoria para un casting. Llegaba mucha gente, pero no llegaba la gente de allá, nunca, no llegaba, hasta que un día llegó una muchacha, se llamaba Rosa, que tenía debajo del brazo un libro que se llamaba El Antiarte, y después yo me di cuenta que eso fue como una señal especial, porque ella fue la que un día, después de vernos a nosotros, de rechazar, digamos, los tantos actores, ella me dijo: no, Víctor, yo sé usted a quién está buscando a mis amigos de barrio. Entonces, ¿cómo son? Entonces rápidamente ella nos convocó a unos muchachos. Uno de ellos se llamaba Ramón Correa, era un poeta especial, porque el hombre escribía un diario de ladrón con un lenguaje cifrado. Él tenía una clave muy pequeña, una clave que eran las 5 vocales del 1 al 5 y 5 consonantes del 6 al 10, del 6 al 0, y con eso escribía un diario que nadie podía entender. Cuando él me lo leía, eran diarios en donde él contaba que robaba, que tenían problemas con otros combos. Era una cosa súper interesante, eran unas cosas como, y cómo robaba. Este muchacho Ramón, nos hicimos muy amigos porque nos encontramos porque él era, digámoslo, la mamita de él era de Liborina, él también era de Liborina, mi familia de mi papá era de Liborina. Bueno, entonces yo fui a conocer a la mamita, y la señora pues era de una Liborina muy distinta a la de mi papá y a de mis abuelos, ¿cierto?
era una ligorina pues más marginal, más de vereda. De todas maneras ya había conocido al abuelo mío, don Miguel Gaviria, lo había conocido. Entonces eso nos unió muchísimo, a pesar de que éramos personas tan distintas, la poesía nos unió muchísimo. Este muchacho escribió unos poemas que ojalá algún día los podamos publicar, los poemas muy especiales de ese mundo. Entonces, Ramón, un día subimos al barrio, Ramón le puso la mano a los muchachos que pasaban en una moto corriendo. Uno de ellos tenía la mano, el brazo estaba pues como si se lo hubiera quebrado, ¿cierto? Entonces era un muchacho John Galvis y otro muchacho que no recuerdo cómo se llamaba. En todo caso les dijimos que bajaran a la oficina y después de decirles muchas veces, un día bajaron a la oficina. Entonces ahí empezó un diálogo extraordinario con estos dos muchachos. Lo primero que hicieron, les comento, fuimos a la casa de un amigo, yo no les he contado mucho esto, pero es la forma que tengo para decirles que nosotros llegamos, como quien dice, a otro mundo. Ese mundo, nosotros no teníamos el argumento de ese mundo, pero ese mundo empezó a hablarnos a través de estos muchachos. Entonces, lo primero era que esos muchachos no tenían cómo sentarse, cómo acomodarse en el apartamento de un amigo que me prestó. Yo no sabía cómo sentarse en el sofá y yo no sabía qué pasaba. Entonces, claro, les dije, ¿qué les pasa? Y me dijeron, no, lo que pasa es que nosotros nunca hemos entrado a estos apartamentos sino a robar. Nunca hemos entrado a sentar. Entonces ya es un punto de vista muy particular. Y luego cuando salimos de allí fuimos a la oficina y entonces uno de ellos, Ramón estaba Ramón, John Galvis y otro pelado. Entonces Ramón lo primero que se emocionó fue que vio una moto estacionada frente a una casa, eso era por Santa Gema, la 33 arriba por Santa Gema, con la 84. Entonces Ramón lo que le sorprendió muchísimo, ella mismo dijo, uy, mira que me han votado. Yo, ¿cómo que han votado? Y todos los pelados, uy, ¿qué votado? Y entonces resulta que el votado, entonces yo le dije, no, pues ¿cuál votado, hermano? Si esa moto tiene un dueño, solo que el dueño está adentro. Pues no lo vemos, ¿cierto? Está adentro. Después vieron, otra cosa fue que inmediatamente, en ese momento había muchos lotes ahí en Santa Gema, entonces una ratica atravesó el lote de un lado a otro, o creo que atravesó del lote a otro. Y entonces este man inmediatamente mismo, mira esa ratica, ahí va por su melona la ratica y tal, y pues, si no es por él, yo no veo la ratica. Después bien pena un tipo que está comprando en una tienda algo y va por el parque todo ensimismado como cualquiera de nosotros cuando está pensando en cualquier otra cosa. Y entonces como el hombre lo vieron así como tan ensimismado, dijeron, mira un paciente. Entonces inmediatamente yo como que fue un paciente, entonces como que pues para colgarlo, para atacarlo. Entonces me pareció muy irónico la palabra paciente, ¿cierto? Porque era alguien que lo vieron operar con unos instrumentos y que seguramente le iban a abrir el cuerpo, ¿cierto? Pero sobre todo me dijeron también, no, mira, un quieto. Entonces, ¿cómo que un quieto? No, es que esta gente hermano hay que cogerla de quieto. ¿Cómo es quieto? No, esta gente que... Entonces ya empezamos a hablar de tantas cosas, muchachos, empezamos a hablar de tantas cosas. Y después también lo mismo en la calle, cuando yo subí la primera vez al barrio de ellos, inmediatamente había una cantidad de tensiones, estábamos rompiendo por ahí unas escaleras, y bebiendo y de todo, y más de contentos. Y empezaba esa cosa que vamos, ¡ay, de puta! Unos insultos de barrio a barrio. Y yo como que gonorrea. Y entonces apareció esa primera palabra, apareció esa palabra tan fuerte. Y entonces, cuando nos reuníamos a conversar con ellos, empezaron a aparecer otras palabras. Por ejemplo, claro, que Franito, ¿qué? ¿Por qué no vino tal? No, hermano, está en la finca. Yo, en la finca, hermano. No, en Bellavista. Entonces empezaron a aparecer una cantidad de cosas, la palabra paseo, doblado, entapiñado, torcido, traído. La palabra traído fue la que más me impresionó a mí, porque yo conservaba esa palabra traído como un recuerdo de infancia hermoso, ¿sí?
que era, digamos, ese momento donde la infancia tiene como una frontera con la magia, y entonces ese momento de magia nunca se te olvida, ¿cierto? Lo trae el niño Jesús, y es un regalo que aparece de la nada, ¿cierto? Es fruto de la magia, digámoslo, que hace el niño Jesús, digámoslo, la noche del 24 a las 12, y cuando uno ve aparecer esos traídos a la casa, uno le daba la vuelta y trataba como de, sinceramente, como de oler el perfume de la magia de ese objeto que había aparecido de la nada. Guiado por la intuición y buscando una naturalidad muy sencilla, hasta que me encontré con un actor muy particular que se llamaba Alonso Arcila González, un locutor de radio que lo llamaban el habitante mayor, y que hacía un programa que se llamaba Habitante de la Noche, Habitante Mayor de la Noche, y yo vivía escuchando ese programa todas las noches, me trasnochaba leyendo y escribiendo poemas, y bueno, y en la casa, era una casa muy particular porque todo el mundo tenía como invertido pues el horario, y todos nos acostábamos como a las 4 o 5 de la mañana y pasábamos la noche despiertos, muy contentos, escribiendo, hablando, escuchando el programa, y yo escribí un guioncito sobre el programa, y cuando me gané un premio de Focine para hacer ese mediometraje, fui a Todelar, y entonces me encontré con Alonso Arcila, y ahí, digamos, lo encontré el primer actor natural que yo conocí, en el sentido de que me di cuenta que él era una persona que no necesitaba textos. Yo lo primero que le dije fue que improvisara, pues yo, mejor dicho, le daba unas indicaciones sobre lo que eran las secuencias, y él empezaba a improvisar, pero lo interesante de todo era que él era un hombre que era un gran narrador de su mundo. Entonces empecé a entender que los relatos, digamos, lo tienen como dos formas, ¿cierto? O dos dimensiones, ¿cierto? Una es el universo y otra es el argumento. O sea, yo iba a contar la historia de una noche, de Habitantes de la Noche, del programa donde el locutor lo llamaban, digámoslo, los celadores, para contarle que había un grupo de muchachos que les estaba robando las bicicletas. Entonces el celador empezaba a echarle los perros a los muchachos y a alertar a todo el mundo pues por el peligro de esta bandita, y al mismo tiempo eso servía para que ellos empezaron a robar unas bicicletas para sacar a un amigo de ellos que estaba ¿cómo se llama? Pues en el hospital mental. Había un amigo de ellos que estaba encerrado por drogadicción. Entonces ellos empezaron a robar bicicletas y iban a sacarlo, necesitaban que él de alguna manera los esperaba en algún lugar, y entonces el locutor en la historia servía como una especie de triangulación para que estos se enteraran. Entonces lo interesante de todo fue que cuando yo hablo con Alonso Arcila, yo me doy cuenta que lo importante era que el programa era un universo, y que él estaba inscrito en ese universo, y que él de alguna manera era el traductor y el que extrovertía ese universo. O sea que lo más interesante de todo era que yo tenía un argumento, pero que lo interesante era que a través del actor, el actor lo que me hacía era conocer el universo. El universo de ese programa de radio era muy sencillo. Él recibía a la gente a las 6 de la tarde, con una cantidad de razones para la gente. Él, digámoslo, tenía una relación muy especial con la gente que lo llamaba al programa. Tenía una relación también especial con Recaredo, que era el máster del estudio. Una relación también con un mago que iba por la noche. En todo caso, lo interesante fue que me di cuenta en ese momento que existían otro tipo de actores. Si ustedes ven el corto ahora, van a encontrar que los otros actores, los niños, digamos, lo que yo había sacado del Ferrini, eran unos niños de todas maneras que estaban, digámoslo, como ateridos de frío en la actuación, y estaban paralizados, y que yo no tenía, digámoslo, las herramientas ni el poder para poderlos actuar como con naturalidad y con fuerza, como yo quería. El único que se desenvolvía, digámoslo, en ese corto, y que tenía un lenguaje totalmente claro para conversar y rico en ideas, era Alonso Arcila. Después hicimos otro programa, otro corto, otro mediometraje de Focine, donde ganamos otro premio, que se llamaba La Vieja Guardia. Y entonces en La Vieja Guardia yo tuve también una serie de dificultades. Acudí a ese grupo de los señores
de la Edad Dorada, y yo vuelvo y repito, no tenía la forma de hacerlos actuar. A pesar de que ya me había encontrado un primer actor natural, no había sacado las conclusiones. Entonces aquí en este segundo trabajo sí fue muy interesante, y fue aquí descubrí realmente el concepto de universo. Entonces el concepto de universo fue simplemente que alguien, me encontré en la Universidad de Antioquia una compañera de estudios que me dijo que ella tenía, el abuelito de ella era un antiguo jubilado del ferrocarril de Antioquia. Esa película se llamaba La Vieja Guardia. Esa película se llama La Vieja Guardia y era la historia de los viejos jubilados del ferrocarril. El argumento me lo dio un cuento de Juan Diego Mejía que se llamaba La Guardia Dura, y yo tenía el argumento pero no tenía el universo. Entonces cuando le hago caso a esta amiga mía, me voy para unos cafés de Belén, y allá me encuentro con varios personajes antiguos jubilados del ferrocarril. Entonces cuando converso con esos jubilados del ferrocarril, me doy cuenta que ellos, digamos, no sé si son o no los actores, pero lo primero que ellos me dan a mí es, digamos, las voces de ese universo. Entonces empezaron a contarme una cantidad de historias del ferrocarril de Antioquia que yo había buscado en los libros infructuosamente, porque no existían, digámoslo, esos libros en donde te contaran la vida cotidiana del ferrocarril de Antioquia. Entonces cuando hablo con estos señores, lo primero que se me de la ciudad, pero no solamente de la ciudad, sino también del cine. Y en ese sentido voy a tratar de citar algunas películas de Rossellini, Paisán, de Rossellini. Voy también a mostrar algunos ensayos de los actores naturales. O sea que va a ser una conversación interrumpida por esas citas, pues, a estos testimonios. Voy a mostrar también un testimonio y voy a abusar un poco de ustedes de la paciencia. Es un testimonio que me dio una señora ahora que estamos en la preproducción o en este trabajo anterior para construir La Mujer del Animal, que es la película que, si Dios quiere, vamos a rodar al final de este año. Vamos a mostrarles ese testimonio para que también entiendan un poco la forma de investigación y cómo es la forma que tiene un cineasta como yo, que hace películas de realidad, para construir sus guiones y para construir estas películas que pretendo que vayan más allá de la mentira del cine, y que incurran y que se introduzcan, digamos, en esas verdades de la ciudad que estamos tan necesitados por conocer. Voy a empezar un poco también abusando de ustedes, de algunos que ya me han escuchado en algunos cursos y demás, pues contándoles un poco cómo nace, digámoslo, este tipo de películas con actores naturales, que creo que son lo que caracterizan, digámoslo, las películas que hemos hecho nosotros en Medellín. Este grupo de amigos míos con los que he trabajado, pues, digámoslo, tan apasionadamente desde hace muchos años. Entonces voy a devolverme un poco a contarles cómo ha sido un poco como la evolución, y cómo, digámoslo, por carencias, por problemas, hemos tenido que tomar un camino extraño y un camino que, sin saber muy bien por qué, nos ha llevado, digámoslo, a algunos descubrimientos y algunos logros. Cuando nosotros empezamos a hacer cine en el año 80, ¿cierto? Realmente no teníamos, no sé por qué, ninguna discusión acerca del guión. Éramos unas personas realmente muy intuitivas, ¿cierto? Y además, yo empecé a hacer películas buscando los actores de los grupos de teatro, y rápidamente me choqué, digámoslo, con la certidumbre de esos grupos de ese momento, del año 80-81, de que eran actores que no habían pensado nunca en cine ni en televisión, y que eran actores muy, muy teatrales. Y es evidente es que ellos tenían, digámoslo, en sus cabezas toda la información de ese universo. Entonces empiezo a ser más consciente, digámoslo, de que existe un argumento, pero que el argumento, digámoslo, está rodeado de un universo, y me doy cuenta que hay unas personas que tienen ese secreto de ese universo. Entonces converso con estos jubilados, les pido que por favor actúen en la película,
Y entonces, y ahí es cuando se hace, como quien dice, el milagro de los actores naturales para mí. O sea, empiezo a darme cuenta que el actor natural es una persona que es un narrador de un mundo, de un universo. Entonces estos señores empiezan a contarme, digámoslo, la historia de máquinas famosas, que la 53, que la 65, de maquinistas famosos, que el tal Pulgarín, empiezan a contarme de descarrilamientos muy, digamos, lo que habían quedado escritos en la memoria de la gente que vivía, la historia del ferrocarril de Antioquia. Había habido un descarrilamiento como en el año 42, en Cantagana, donde el tren se había, digámoslo, devuelto subiendo una pendiente, una montaña, y se habían descarrilado no sé cuántos vagones y se habían muerto como 40 y pico de personas. Me cuentan también de cómo en la violencia los pájaros o la chusma paraban los trenes en mitad de un potrero, cómo sacaban a la gente y la asesinaban. Me contaron historias hermosísimas también de brujas que de pronto los maquinistas visitaban y que de pronto les llevaban de brujas que alimentaban unos gusanos enormes con el óxido de los tornillos que ellos les llevaban. En todo caso, se me hace, de pronto yo tengo un argumento de la historia, pero lo que me voy dando cuenta es que fuera del argumento lo interesante es el universo. Entonces me doy cuenta, digamos, de lo que es un jefe de estación, de lo que es un maquinista, un fogonero, y entonces empiezo, digamos, a alimentar ese argumento que me había dado Juan Diego Mejía en un cuentecito que llamaba La vieja con la guardia dura. Empiezo a alimentarlo y a darme cuenta que lo interesante es que una película lo que debe dar al espectador no es el cuento de un argumento, sino lo que debe dar es la traducción, digámoslo, a través del argumento. Es a través del argumento mostrar, digámoslo, lo que está detrás del argumento, que es el universo. Entonces, estos señores de la vieja guardia, empiezo a trabajar con ellos y de pronto un día descubro, haciendo un ensayo, entonces yo lo primero que tuve fue un enorme desconcierto de encontrarme actores que estaban totalmente sobreactuados y que nunca se habían preparado para tratar de reconstruir esa actuación propia de la vida cotidiana, sino que más bien eran actores, como les digo, totalmente panfletarios, sobreactuados. Yo creo que el teatro en ese momento en Medellín se había configurado alrededor de la política y por lo tanto era un teatro brechtiano, más bien como de consignas, de pregones, de un teatro totalmente sobreactuado. Entonces estuvimos en los primeros esos años haciendo unos cortos muy pequeños, ¿cierto? Yo fui a la Biblioteca Pública Piloto, después fui al Colegio Ferrini, y el Colegio Ferrini, que era un colegio donde iban a parar todos los pelados un poco operativos que no se acomodaban en ninguna parte, y que era una época donde no había pues tanto celo, digámoslo, por la escolaridad de los alumnos, ¿cierto? Uno ahora ya no puede ir a un colegio y pedir conversar con nadie, tiene que pedir cita y tiene que hablar con el rector con tiempo. En esa época inmediatamente me dieron el permiso para pasar por todos los salones y yo desescolaricé todo ese colegio en media hora. Y no, todo el mundo tan contento, y entonces le pedí al rector que me diera permiso para trabajar con los muchachos, y empecé a trabajar con estos niños del Ferrini y empecé a buscar, digámoslo, el camino de actores naturales. Hicimos intentos por buscar actores de televisión. Me recuerdo que Luis Eduardo Arango fue un actor que buscamos porque nos parecía que reflejaba un poco la forma de actuar de la vida cotidiana. En ese momento estaba muy joven y es un tipo muy talentoso que todavía está en toda su vigencia, pero nunca Luis Eduardo Arango llegó a trabajar con nosotros porque estaba muy ocupado, ganaba mucha plata y realmente nunca nos cumplió las citas que nosotros le pedíamos. Y entonces nos tocó empezar a hacer un cine de actores naturales. Y como les digo, empecé a trabajar con esos niños, después fui y busqué un grupo
un grupo de actores de la Edad Dorada en un club, que se llamaba el Club de la Edad Dorada, y entonces empecé a ensayar y empecé a buscar cómo era posible encontrar la manera de hacer un cine, digamos, lo que se sostuviera con estos actores. Me desesperaba porque no encontraba la manera de hacerlos actuar. Yo nunca he sido un hombre de teatro, no tenía ninguna experiencia, por lo tanto simplemente